Hola Invencibles, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más al canal de Katy Cosas. Estaba pensando en hacer una especie de continuación de las 15 razones por las cuales estudiar kinesiología. O sea, ese video es para ayudarte a decidir si estudiar kinesiología o no, si te la estás pensando. Y si ya te la pensaste y si ya estás decidido a estudiar kinesiología y quieres empezar sabiendo cómo afrontar esta carrera, entonces quédate a este video. Este es tu video para el estudiante de ahora. Un buen estudiante de kinesiología claramente lo quiere ser porque quiere ser algún día un buen kinesiólogo o kinesiólogo. Para que sepas que ser kinesiólogo, si bien es una misión difícil, es una misión que vale mucho la pena y es una aventura y es una experiencia que vale, que si te gusta, que si realmente sientes que lo quieres, vale mucho la pena intentarlo. Ok, partamos por, ¿cómo se llama? Por el principio. Cuando tú entres, más o menos, la carrera de kinesiología por malla aquí en Chile dura 5 años. En cualquier malla de cualquier universidad de kinesiología, que probablemente ya lo hiciste, notaste que al principio los ramos son como biología, fisiología, histología, bioquímica, química, física, biomecánica, anatomía, anatomía funcional, todo ese tipo de ramos, salud pública, psicología, y todo ese tipo de ramos y todo ese tipo de conocimiento. Solo lo que se llama el periodo base. ¿A qué le llamo yo el periodo base? Es un periodo en el que tú estás en la universidad, en el cual en lo teórico como de prácticas kinésicas no estás aprendiendo nada, ¿ya? Lo que sí estás aprendiendo son los fundamentos para que después tú puedas aprender a hacer prácticas kinésicas. Porque aprender prácticas kinésicas tiene dos partes, una parte teórica, en la cual, una parte práctica, en la cual tú aprendes la maniobra, aprendes cómo tomar, que es la parte de hecho más fácil, y la parte teórica, que es qué está generando en el cuerpo de esa persona, científicamente hablando, mi maniobra. Y para entender lo que está generando científicamente, necesitas de previo esta base científica, que es importante esto y por qué es importante porque tú tienes que ir paso a paso, ¿ya? Tú vas a comenzar en primer semestre, vas a comenzar con ramos como biología, quizás psicología, anatomía, sí o sí, que va a ser como tu, tu mayor miedo, pero tú tranquilo o tranquila. Hay una palabra mágica que nosotros vamos a usar desde el día 1 para estudiar kinesiología, se llama constancia. Ya, esta palabra mágica, constancia, nos va a ayudar para muchas cosas. Es importante que tú no llegues a una clase sin haber estudiado la anterior, ¿ya? Porque es conocimiento que el profesor va a dar por conocido y cuando él te explique lo que viene en las clases, como él ya te explicó el concepto A, entonces él va a pasar del concepto A al concepto B. Y cuando lo haga va a asumir que tiene el concepto A aprendido porque él o ella ya lo enseñó. Y en donde el alumno puede caer y puede reprobar el ramo porque muchas veces el ritmo del semestre es tan rápido que uno no le alcanza a seguir el hilo a los profesores que uno tiene. Y es un poco con esta idea lo que vamos a obtener va a ser que, sobre todo al principio, a ti te va a costar seguir el hilo de las clases porque comparado con una clase de colegio es mucha la información que se te da y son muchos los conceptos y las herramientas nuevas. Hay ramos que no se dan a ser tan difíciles, por ejemplo, los ramos de matemática, biología, química, van a ser algo parecido a lo que tú ya tenías en el colegio en biología, física, química, pero más avanzado. Entonces esos ramos va a ser lo mismo de antes, pero más difícil. Entonces ahí tú ya te puedes ir adaptando. Pero en anatomía, por ejemplo, el gran problema que tienen los alumnos, y una de las razones de la incidencia de reprobación, por ejemplo, en anatomía, me incluyo, es que uno parte de cero. Tú nunca has tenido anatomía antes. Estoy haciendo con el propósito no de asustarte, todo lo contrario, lo estoy haciendo con el propósito de motivarte.
motivarte a que tú vayas estudiando clase a clase, porque la cantidad de información que hay que asimilar entre una y otra, esto no quita que tú tienes que aumentar el ritmo durante el resto del... cuando hayan pruebas sí que aumentar el ritmo, pero definitivamente, si tú no estudias clase a clase, solamente aumentar el ritmo y comenzar a estudiar para la prueba no es como el colegio, aquí no nos va a servir. Em, te voy a decir más o menos cómo debería funcionar. Si tú vas estudiando clase a clase, ¿cierto? Tú vas reteniendo información de la clase, quizás una pregunta que hiciste, después la vuelves a repasar a la clase, y esa es cierta cantidad de información que se te queda. Porque a ti te van a preguntar, por ejemplo, toda la información de la clase, ¿ya? O por lo menos la más general. Y tú para pasar necesitas el 60% de tu prueba. Entonces, ¿qué pasa? Pongamos que tú vas estudiando clase a clase, que vas estudiando durísimo clase a clase y te vas aprendiendo, por ejemplo, la mitad de la información. Y ya estudiando clase a clase vas aprendiendo un poco, un poco, un poco, y para cuando se acerca 2 o 3 semanas antes de la prueba, tú ya tienes más o menos el 50 formas, te hacen prueba cada mes o cada mes y medio, porque son 2 pruebas al semestre solamente, o 3 a lo sumo. Entonces, para cuando ya va llegando el momento de la prueba, como que te hacen cada 2 meses, tú ya vas reteniendo que el 50% de la información necesaria para la prueba. Cuando el profesor dice esto los voy a preguntar en la prueba, es porque los va a preguntar en la prueba y más de una vez y de más de una manera. Entonces, esa información es importante que la destaques en el momento de la clase y que no se te olvide. Entonces, esos son pequeños tips que yo te voy dando. Entonces, por ejemplo, si tú vas aprendiendo, si tú vas estudiando clase, 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 clase y te aprendes como entre el 40 y el 50% de información dentro de la prueba, cuando te falten 2 o 3 semanas, si tú quieres aprobar con un 60%, te va a faltar solo el 20, el 15% de la información que necesitas por lo menos para aprobar, con una escala de exigencia del 60%. Ahora, ¿qué pasa que si tú no vas estudiando clase a clase? La información casi toda se te va a olvidar y para cuando falten 2 o 3 semanas antes de la prueba, tú vas a tener solo el 10 o el 20% de la información. O sea, un alumno, o por ejemplo como yo, que le cuesta un poco, que de verdad le cuesta y que tiene que ir estudiando clase a clase, yo más o menos retengo entre 40 y 45% de la información estudiando clase a clase. Es importante que tú apliques esta estrategia. Estoy comparando un alumno ya. Ahora, si tú eres un alumno que le cuesta más, con mayor razón aún. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, por ejemplo, si tú eres un alumno aventajado, tú puedes llegar incluso a retener ese 60% y aprobar al RAS estudiando clase a clase sin siquiera intensificar el estudio durante los periodos de prueba. También es importante que te apoyes de los trabajos. ¿Por qué? Porque todos los ramos tienen una parte práctica que puede ser laboratorio, simulación clínica, campo clínico, talleres, y una parte teórica que son las cátedras y que son las pruebas, que eso siempre se cumple en todos los ramos. Igual te da la oportunidad de hacer distintas disertaciones y de hacer trabajo que es un poco menos denso, que son oportunidades que son menos densas en materia, porque cuando a ti te hacen un trabajo, la presentación no puede durar lo que dura el semestre completo, entonces te dan un tema muy específico. Y como te dan un tema muy específico, es menos densa la cantidad de materia que tú tienes que dar en esas oportunidades, en esas presentaciones. Y es importante que tú aproveches eso, ¿ya? Esas oportunidades que son menos densas en materia, para, por ejemplo, si estás un poquito al ras con las pruebas porque pasaste con 60 o 65% apenas aprobando, entonces para subir un poco y para, por ejemplo, lograr eximirte del ramo, es buena idea que te aproveches de ir súper bien en esta oportunidad. Sé constante, estudia clase a clase, aprovecha los trabajos prácticos que son de repente menos densos en materia, los profesores dan estas oportunidades. Y, por supuesto,
no te rindas. Muchas veces uno quiere tirar la esponja, muchas veces uno quiere tirar la toalla, uno se frustra por ser una persona adulta con cierta tolerancia a la frustración. En clases es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Es verdad que la mayoría de conocimientos te los vas a tener que buscar tú en internet, pero si tú no pones atención en clase, tú vas a llegar y buscar el tema así al ras, sin saber enfocarte. En cambio, si tú pones la clase y usas la información que te da el profe, la información que te da el profe, por último, si no te da la respuesta, te ayuda a buscarla en internet. Esa es la gracia de la clase. Y esos son los consejos esenciales: ser constante, estudiar mucho definitivamente, tener iniciativa, estudia con amigos muchas veces cuando te esté costando demasiado un ramo. Eh, Eres una persona preciosa que vale mucho la pena y se merece la mejor salud de todas. Hasta la próxima semana.